Muy buenas tardes, hermanos. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes en esta hermosa tarde. Le alabamos al Señor y le damos las gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder ser bendecidos a través de la alabanza y la adoración. Ha llegado la hora y el momento de poder pasar a lo que es el sermón de esta tarde, de poder ser bendecidos por la palabra de Dios, que creemos que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de los filos. Así que vamos a iniciar, hermanos. Hoy vamos a tocar un tema muy profundo. Hoy vamos a ver una de las doctrinas más gloriosas y más hermosas en las Escrituras, reflejadas principalmente en el Nuevo Testamento. Y necesitamos mucho de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios para poder recibir esta palabra, para poder entenderla, para que pueda brillar a nuestros ojos. Necesitamos de la gracia de Dios para que Él use a un siervo inútil para poder hablar de esta verdad tan profunda. Así que vamos a orar, por favor. Vamos a poner esta reunión, este sermón, esta enseñanza en las manos del Señor. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Señor. Cuánto te glorificamos y te exaltamos, Señor, por tus bondades y misericordias, Señor. Porque hoy nos permite, Señor, estar nuevamente aquí, Padre. Nosotros creemos y confesamos, Padre, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor Jesús. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y por eso hoy estamos aquí, Padre, porque hoy queremos, Señor, alimentarnos de la fuente de agua viva, Señor, del pan de vida, Señor. Hoy queremos pedirte que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición a través de la alabanza, Señor. Cuánto rogamos, cuánto suplicamos, Señor, que nos bendigas ahora a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, que creemos que viva y eficaz, Señor, pueda traspasar cada corazón, Señor. Pueda traspasar cada mente, Señor. Cada vida, Padre. Es la palabra profética más segura, tu palabra, Señor. Y hoy queremos estar bien atentos a ella, Padre, como esa lámpara, como esa lumbrera, como esa antorcha que ilumina nuestro camino, nuestra senda, nuestra vereda en medio de la oscuridad, Señor. En medio de tantas tinieblas y engaños, Señor. Oh, Padre, hoy rogamos que tu iglesia hoy pueda ser edificada, Señor. Te pido por estos mis hermanos, Señor. Hoy edifícanos sobre la roca, Padre. Hoy edifícanos sobre el único y gran fundamento, Señor. Hoy seamos cada vez más columna y baluarte de tu verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad, Señor. Usa nada más a un siervo inútil para poder predicar de tu verdad, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad delante de ti, Padre. Y humildemente pedimos que nos ayudes, Señor. Sin ti no queremos nada, Padre. Porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. A ti la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, a fin de que el hombre perfecto de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la vitalidad por la cual nosotros hoy nos regimos como iglesia, las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios dice que toda la Escritura ha sido inspirada por Él, que la suma de su palabra es verdad, que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, que es una espada más cortante que cualquier espada de dos filos,
y que la iglesia debe de ser edificada en la roca, la cual es Cristo, la cual es su palabra, que nadie puede poner ningún otro fundamento más que el que ya está puesto, el cual es Cristo y su palabra. Que aquel que oye la palabra de Dios y la hace es como aquel hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y la roca es Cristo y su palabra. Y la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Hoy más que nunca, en medio de tantas tinieblas y en medio de tanto engaño, nuestras mentes necesitan ser renovadas, nuestro entendimiento necesita ser renovado para que nuestras vidas sigan siendo transformadas y no nos conformemos jamás a este siglo. La enseñanza de este día, Romanos capítulo 1, versículo 17, es de enseñanza expositiva y sistemática de las Sagradas Escrituras, donde es necesario confesar y declarar que aunque la Biblia fue escrita por Pablo, por Moisés, por Jeremías, aunque fue escrita por hombres, no fueron meros hombres los que escribieron este libro, no fueron simples palabras de un ser humano, es la palabra de Dios, porque fue el Padre el que envió al Espíritu Santo a inspirar a los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la Biblia es perfecta, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna la Biblia. Lo que hoy vamos a leer, hermano, no van a ser mis palabras. No lo tomes como mis consejos, como mis experiencias, como mis palabras para tu vida. No, tómalo con seriedad y toma las cosas como son. La palabra de Dios. Dios está hablando directamente a nuestras vidas por medio de las Escrituras, por medio de la Santa Biblia. Así que hoy hagamos, como dice Santiago, un lado toda malicia, toda inmundicia, y recibamos con mansedumbre la palabra que va a ser dada, sabiendo que puede traer salvación a nuestras almas, no siendo oidores de ella nada más, sino hacedores. Date la idea de que es como si Jesucristo estuviera hoy aquí enfrente de nosotros hablándonos, porque es su palabra. Al final es su palabra. Yo no soy Cristo y jamás seré Cristo, y Dios me permita jamás querer compararme o desear ser como Cristo, pero lo que vamos a oír hoy es la palabra del Señor. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, a fin, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hoy vamos a ver una de las doctrinas más profundas, más hermosas, más gloriosas que nos revela principalmente el Nuevo Testamento, y hoy vamos a hablar de la justificación del creyente. Y hemos titulado este tema la justicia de Cristo, la justicia de Cristo. A partir de este punto, desde la enseñanza del domingo pasado, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo ya deja de estar abarcando como tal una introducción a la carta de Romanos, y Pablo se está empezando a centrar en el objetivo principal y central que tenía esta epístola. Si tú recuerdas, como cada domingo lo recordamos en el trasfondo, contexto de la epístola de los Romanos, el primordial objetivo de la carta era poder predicar el Evangelio de una manera sistemática y hermosa, y por eso Romanos es una epístola tan influyente, tan hermosa, tan espectacular. Y ya se nos empieza a hablar del Evangelio, y tenemos Romanos capítulo 1, versículo 17, que hemos titulado la justicia de Cristo, y vamos a hablar de la doctrina de la justificación, y vamos a volver a leer el versículo 17, hermanos. Les pido que minuciosamente puedan tratar de abrir sus mentes lo más que puedan y ver en cuántos puntos podemos desglosar y dividir este versículo 17. Vamos a leerlo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá.
Y hoy vamos a estudiar este pasaje, hermanos, de una manera sistemática y expositiva con el favor y la gracia de Dios. Y lo vamos a estudiar con 8 puntos principales. 8 puntos que hoy nos van a ayudar a poder entender este bendito y glorioso pasaje. Sin duda, uno de los pasajes más fundamentales para la doctrina cristiana. Sin este texto, muchas cosas de las que hoy entendemos no podríamos entenderlas. Pero la palabra de Dios es perfecta y por eso viene aquí escrito. 8 puntos, hermanos. El primero, y antes de poder iniciar con cada uno de estos 8 puntos, quiero hacer una pregunta. No la respondas, únicamente medita en ella y respóndela tú mismo. Al final volveremos a hacer la misma pregunta. ¿Quién de aquí es justo delante de los ojos de Dios? Primer punto. Porque en el Evangelio, y cuando hablamos que nos dice aquí el apóstol Pablo, y nos dice porque en el Evangelio, es muy fácil preguntarnos a nosotros mismos y decir, bueno, dice porque en el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Porque desde el versículo anterior Pablo nos decía, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y si el Evangelio es poder de Dios para salvación, entonces ¿qué es el Evangelio? Y hoy te puedo preguntar, hermano, hermana, ¿puedes darnos una definición del Evangelio? Y puedes decirnos, por supuesto, hermano, el Evangelio son las buenas nuevas de Dios para salvación. Pues sí, hermano, es cierto, pero la respuesta es muy ambigua, es muy general. No hay profundidad en esa respuesta. Por supuesto que el Evangelio son las buenas de Dios para salvación, pero ¿salvación de qué? ¿Salvación cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por medio de qué? ¿Sí me debe entender? El Evangelio no es nada más algo sencillo, algo práctico, algo simple. Déjame decirte que yo considero que el Evangelio es la cosa más profunda, más sublime y más divina que encontramos en las Sagradas Escrituras, porque es lo que Jesucristo vino a predicar. Y es ahí donde se centra el Evangelio. Ahí está la clave y el punto central del Evangelio. Es como si tú te remontaras a tus años de secundaria, cuando empezabas a ver preálgebra y empezabas a ver álgebra, y lo primero que uno ve cuando ve álgebra son ecuaciones. Y el punto es de que un lado tengas lo mismo que en el otro, y pones en un lado una cosa y pones un signo igual en medio, y del otro lado tienes una cosa diferente, pero tu labor es matemáticamente hacer que ambos lados sean iguales. Y así funciona el Evangelio. Porque el Evangelio es igual a Cristo y Cristo es igual al Evangelio. Básicamente el Evangelio es igual a la persona del Señor Jesucristo y la persona del Señor Jesucristo es igual al Evangelio. La persona, la obra, el ministerio y la vida del Señor Jesucristo es el Evangelio y lo que Él predicó y lo que después los apóstoles predicaron después de Él. Básicamente el Evangelio es toda la doctrina y enseñanza que encontramos enseñada y predicada por el Señor Jesucristo y por los apóstoles después de Él. Y el Evangelio se centra, y para que podamos hablar del Evangelio, tenemos 7 puntos principales. El primero, y ya lo hemos mencionado en reuniones anteriores, la encarnación de Cristo, la promesa de Cristo. Son 8 puntos, hermanos. La promesa de Cristo, la promesa de que el Mesías nacería, la promesa que encontramos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, de que algún día vendría el Salvador y que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Es el primer punto del Evangelio. Por eso desde el Antiguo Testamento ya existía el Evangelio, porque era una promesa que ellos anhelaban ver cumplida. Segundo punto, la encarnación de Jesucristo, el cumplimiento de esa promesa, el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador, Dios hecho hombre. Y cuando hablamos de Dios hecho hombre, es necesario entender algo muy importante. No es el tema central de la enseñanza, pero es necesario reconocer la humanidad y la deidad de Cristo. Dios era hombre y Dios era Dios. Y Cristo era Dios y Dios también era hombre. La humanidad de Cristo, su encarnación, su nacimiento. Tercer punto, su obra, su vida, su ministerio, su predicación, todo lo que Cristo hizo a lo largo de toda la vida que Él estuvo en esta tierra, es parte aún del Evangelio. Cuarto punto, su muerte y crucifixión.
Porque por esa muerte y por esa crucifixión es que nuestros pecados pudieron ser perdonados. Quinto punto, su resurrección gloriosa, porque nuestro Salvador no fue vencido y derrotado por la muerte. Sorbida fue la muerte en victoria y hoy Cristo está vivo. Sexto punto, su gloriosa ascensión al cielo. Porque Él ascendió al cielo después de su resurrección y está sentado a la diestra del Padre, y Él es sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo rey. Su exaltación, su ascensión. Séptimo y último punto, la promesa de que algún día volverá. Y básicamente esos 7 puntos que se centran en la vida de Jesucristo es lo que engloba el Evangelio. Hace poco los pequeños niños de la iglesia nos daban una representación el día 30 de octubre en conmemoración a lo que se celebraba un día después, que era el día de la Reforma, y nos hablaban un poco acerca de las 5 solas de la Reforma. Esas 5 solas son prácticamente lo que Lutero pudo rescatar de las Escrituras y comprimirlo en 5 puntos, y también representan el Evangelio, que solo la Escritura es la verdad, solo por la gracia somos salvos, solo por la fe somos salvos, solo por Cristo somos salvos, solo para Dios es toda la gloria. Eso también es el Evangelio. Encontramos más ejemplos de lo que es el Evangelio, como entender la corrupción radical del hombre, la depravación total del hombre, entendiendo que el hombre no es bueno, entendiendo que el hombre es perverso, entendiendo que el hombre tiene una naturaleza depravada y pecaminosa. El Evangelio también es entender la salvación que Dios ha propiciado para sus escogidos, para sus elegidos, como en Él es el fundamento de la salvación. Dios es el que escoge a quien salvar desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio también es entender por quiénes murió Cristo, entendiendo que su muerte fue por sus ovejas. El Evangelio también es entender que la gracia de Dios es una gracia irresistible, una gracia soberana, una gracia que ningún ser humano puede resistir. El Evangelio también es entender, hermano, que aquella gracia que trae salvación a la vida del creyente es una gracia que preserva hasta el final de la meta. La excelencia del Evangelio, hermanos, radica en todo aquello que nos revela el Evangelio. La excelencia del Evangelio radica en lo que nos revela el Evangelio. Y vamos a complementar este primer punto que nos dice, porque en el Evangelio, leyendo libro de Romanos, capítulo 4, vamos a irnos ligeramente más adelante, versículo 25, nos dice acerca del Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo murió por nuestros pecados. Y ese es un punto central del Evangelio que hace rato mencionábamos, uno de los 7 puntos. Cristo murió, Él fue entregado por nuestro pecado, por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Y es de lo que hoy vamos a hablar, que fue resucitado para nuestra justificación. Lo mismo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. A causa, dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, nos podemos llegar a preguntar en este punto de la enseñanza, ¿cuál es el objetivo y fin del Evangelio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la visión del Evangelio? Dicho eso, pasemos al siguiente punto. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y como lo vimos hace meses atrás, hablamos sobre los atributos de Dios, que son parte de las características de la personalidad, de la esencia, de la persona que es Dios. Vimos que Dios es justo.
Y vimos que no dará por inocente al culpable. Y vimos mucho en ese momento acerca de lo que la justicia de Dios representa. Y si no te acuerdas, te invito a que puedas volver a ver esa enseñanza y puedas refrescar lo que es la justicia de Dios. Pero aquí no se nos habla de esa justicia. No nos habla de la justicia del carácter de Dios. No nos habla de la justicia punitiva de Dios para poder corregir y castigar el pecado. Aquí no nos habla de esa justicia. Aquí no nos está hablando de este punto. Aquí no nos está hablando de que Dios es juez justo y que Él por lo tanto va a juzgar con justicia a las naciones y que Él no dará por inocente al culpable y que Él al final hará justicia en la tierra. Aquí no nos está hablando de ese tipo de justicia de Dios. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios nos habla que la justicia de Cristo es la que nos es imputada. Y esto es la doctrina de la justificación. Hoy, hermanos, vamos a ver a lo mejor un tema mucho más profundo de lo que hemos estado viniendo hablando, pero la justicia de Cristo en el creyente es imputada y en esto es basada la doctrina de la justificación. Y dice, la justicia de Dios se llama justicia de Dios porque es del nombramiento de Dios, de la aprobación de Dios y de la aceptación de Dios. Es la justicia que únicamente le pertenece a Dios y que reside en Él. Vamos a verlo en Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice, así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vuelve a prestar atención, vuelve a leer el pasaje. Aquí nos está hablando de cómo Adán, y es un término más profundo, hermanos, Adán, no se espanten por lo que voy a decir, es un término que se usa. Adán era un tipo de Cristo. Y cuando teológicamente hablamos de que Adán era un tipo de Cristo, todos los tipos en el Antiguo Testamento tenían un antitipo en el Nuevo Testamento, y el antitipo siempre es Cristo. Lo explico de otra manera, hermanos. Adán era la cabeza federal, así se llama, de la humanidad. Y al fallar Adán, todos, por la transgresión de uno, vinimos a ser condenados y constituidos pecadores. Y Adán era un tipo de Cristo. Y los tipos siempre son imperfectos en comparación a Cristo, porque Cristo es el cumplimiento perfecto de esa gloriosa verdad revelada y escondida ahí. Y Cristo, después, cuando vino a esta tierra, es la cabeza federal de sus escogidos, y por la obediencia de uno, por la justicia de uno, los muchos son justificados para vida eterna. Espero que haya quedado un poco claro, hermanos. Volvamos a leer el pasaje. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es la justicia de Dios, hermanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia que Dios posee es una cosa, la justicia que es parte del carácter de Dios, la justicia con la que Él regirá el mundo, la justicia con la que Él juzgará a las naciones de la tierra, es la justicia que Dios posee. Pero también existe la justicia que Dios otorga. Y esta funciona de una manera diferente. La justicia que Dios otorga se llama así para cortar, dice Pablo, la justicia de Dios. Dice la justicia de Dios porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, que le pertenece a Dios, y se llama así para cortar toda pretensión de nuestras vidas, para cortar de una manera tajante todo sentimiento de pretensión, de orgullo, de soberbia, de altivez, de una justicia que resulte de nuestro propio mérito, de una justicia que resulte del mérito de nuestras propias obras. Por eso dice la justicia de Dios, no tu justicia, no tus obras, no tus acciones.
Porque tus acciones más justas, tus acciones más santas, tus acciones más pulcras, tus acciones más limpias, delante de Dios son igual a un trapo de inmundicia. Por eso dicen las Escrituras, porque la justicia de Dios, para que te vayas bajando y no pienses que es tu justicia, tu mérito o algo que tú hayas hecho, dicho o realizado. Porque la Madre Teresa de Calcuta delante de los ojos de Dios es un trapo de inmundicia con todas sus obras de misericordia. Porque no es las unas las que te llevan al cielo. Porque la gracia de Dios no es una gracia barata. Qué hermoso, ¿no? Por lo que yo haga yo puedo ir al cielo. No es así. Porque no es por mí, sino por Él. No es por mis méritos, sino por los suyos. Para que de Él sea toda la gloria. La justicia de Cristo, que es Dios. Cristo es Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La justicia de Cristo, resultante de una satisfacción de valor infinito, es la que viene a ser imputada en el creyente. ¿A qué nos referimos con esta palabra? Nosotros estamos vestidos de trapos de inmundicia. No somos justos, y mucho menos delante de Dios. Pero Dios toma la justicia de Cristo por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Y el Padre ve esa justicia de Cristo, de Dios, y se la pone al creyente como ropas nuevas. Y esa es la doctrina de la justificación, hermano. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si Dios es justo, como lo creemos y lo confesamos, Él no dará por inocente al culpable, y ahí está, más que claro, la paga del pecado es la muerte. Tú has pecado, tú también, los niños de acá han pecado, y todos merecemos morir e ir al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. No mereces el cielo, no mereces bondad, no mereces misericordia, no creas por ningún momento que eres merecedor y digno de poder estar en la gloria. Porque en el momento en el que tú creas que eres digno y merecedor del cielo, ya estarás muy lejos del camino de la salvación. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo, es gratuita la gracia de Dios. No es una gracia que puedas comprar, no es una gracia barata, no es algo que puedes ir a comprar en el supermercado, porque la gracia de Dios es gracia, es gratis, es soberana. Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Cristo y su justicia fueron perfectos. Solo Cristo y la justicia de Cristo han sido perfectos. Y si nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia, y si Dios es juez justo y Él no dará por inocente al culpable, te das cuenta de la importancia de que todo radique en la justicia de Cristo. Porque tu justicia delante de Dios no te podría salvar de ninguna manera. Charles Spurgeon solía decir: es más fácil cruzar el mar Atlántico en un barco hecho de papel que querer llegar al cielo por tus propias obras. Es más fácil cruzar el mar en un barco hecho de papel que tratar de llegar al cielo siendo justificado por tus propias obras. Es más sencillo, hermano. Es más sencillo que tú llegues de aquí a Inglaterra en un barco hecho de papel por el mar que intentando llegar al cielo por tus buenas obras. Somos hechos justos delante de Dios por la justicia de Cristo. Tercer punto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se revela por fe. Siendo nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra transgresión, nuestra miseria, nuestra ruina, producto y consecuencia de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, de nuestra transgresión, es aquella miseria que hay en nuestras vidas lo que nos mostrará el camino de la salvación. Es decir, como ya lo hemos hablado antes, lo único que tú puedes hacer como ser humano para poder
participar en la obra de la salvación que Cristo hace en la vida de uno, es pecar. Es lo único que puedes hacer. No puedes hacer nada más. No puedes querer aportar una buena obra, una buena acción, una buena obra de buen samaritano. No. Lo único que puedes hacer tú para que Cristo venga a tu vida a traer salvación es pecar. Déjame decirte que no puedes aportar nada más a la obra de Cristo. Y hasta que no entiendas la miseria, la ruina, la asquerosidad de tu pecado, no vas a poder ver jamás la gracia de Cristo. Porque mientras es de día tú no puedes ver la luna brillar. Y mientras para ti tu vida de pecado sea como un día soleado, jamás vas a poder ver la gracia de Cristo brillar en tu vida. Todo lo que está a tu alrededor va a ser luz. Todo lo que está a tu alrededor va a ser igual. Todo lo que está a tu alrededor va a verse de la misma manera. Hasta que no ves lo negro de la noche, hasta que no ves lo asqueroso del pecado, hasta que no ves lo miserable de tu vida, hasta que no te sientes peor que un gusano delante de Dios, es que la gracia en ese momento va a brillar como la luna brilla en medio de la noche. Es nuestra miseria la que nos revela el camino de salvación. Debe ser necesariamente mostrado el camino de la justificación, y este es el propósito del Evangelio, hermano. Y este es el objetivo del Evangelio. El Evangelio no es llegar con una persona y decirle: hola, ¿cómo estás? Cristo te ama, tal cual eres. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Repites tu oración después de mí. Ese no es el Evangelio. Eso no lo hizo Cristo, no lo hizo Pedro, no lo hizo Pablo, no lo hizo Juan el Bautista. ¿Qué hicieron esos hombres? ¿Qué hizo Pedro en Pentecostés? Ustedes crucificaron a Cristo, pueblo pecador, arrepiéntanse. ¿Qué hizo Juan el Bautista en el desierto? Hermanos, acérquense, vengan a aceptar a Cristo para que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Arrepentíos, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Esa es la predicación del Evangelio. Dios no te ama tal cual eres, porque si Dios te amara tal cual eres, entonces ¿para qué murió Cristo? Dios te ama a pesar de lo que eres. Eso es totalmente distinto. Y Cristo murió para que ya no seas como eres, porque según lo que está en Cristo, nueva criatura es. No puedes vivir de la misma manera en la que siempre has vivido y pensar que tú estás en el camino del Señor. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio te condena. El Evangelio te deja sin esperanza. El Evangelio te destruye. El Evangelio te desmorona. El Evangelio quita de ti toda fuente de esperanza, toda fuente de salvación, toda fuente de victoria, de autosuficiencia. El Evangelio te deja desnudo, te deja desarmado. En ese momento es cuando puedes ver a Cristo. En ese momento es cuando puedes ver a Dios. Cuando ya fue borrada y eliminada de ti toda esperanza que pudiera existir, ahí brilla Cristo. Y ese es el Evangelio. Ese es el objetivo del Evangelio, que en medio de tu miseria pueda ser revelado el camino de la salvación. El Evangelio da a conocer una justicia. Si bien Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios perfecto, y nosotros somos pecadores culpables, y es necesario entender que todos los que estamos aquí merecemos ir al infierno, es necesario que tengamos una justicia para comparecer ante el Creador. Y bendito sea el Señor, y bendito sea Dios. Hay tal justicia traída por el Mesías. Existe esa justicia imperfecta, esa justicia perfecta, que ha sido traída por el Mesías y revelada en el Evangelio. Porque Jesucristo en esta tierra fue perfecto, y su justicia fue perfecta, y su muerte fue perfecta. El justo por los injustos. El Padre tomó esa justicia y se la puso a aquellos a quienes se les iba a dar salvación, y los justificó para hacerlos justos delante de Dios.
a fin de que cuando yo llegue al cielo, yo no le voy a decir al Padre, no, Padre, yo soy justo, yo jamás he pecado. No, Padre, yo pequé. Pero Cristo murió por mí. Y si yo voy aquí delante del cielo, no es por mí, sino por Cristo, por su sangre, por su sacrificio, por sus méritos, por su justicia. Por su justicia. La justicia es un método de gracia, de reconciliación y aceptación a pesar de la culpa de nuestros pecados. Romanos 5:1. Justificados pues por Dios, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por su sangre, tenemos paz para con Cristo, tenemos paz para con Dios. A pesar de la culpabilidad del hombre, la justicia de Dios es un método de gracia que tiene como principal objetivo ver nuestra miseria para que después de esa miseria nos permita ver la gracia de Cristo brillar. Justificados pues por su sangre tenemos paz para con Dios. Sin la revelación de Dios, de esa gracia, de esa fe, de esa justicia, todo sería imposible, hermano. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¡Qué curioso! Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cualquiera puede tener fe? ¿Qué opinas? Cualquiera puede tener fe y creer en Cristo Jesús, nada más por oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, si yo oigo la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y entonces yo puedo tener fe, porque la justicia de Dios en el Evangelio es revelada por fe. ¿Qué nos dice Romanos? Efesios 2:9. 2:8 dice: porque somos salvos por gracia, y vamos a señalar y hacer énfasis en dos palabras: por gracia, porque somos salvos por gracia mediante la fe. Fe y gracia, porque somos salvos por gracia mediante la fe. Y esto no es don de vosotros, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para salvación. Entonces la fe no proviene de ti. Entonces la fe no es por ti. Porque qué chistoso sería, ¿verdad? Que yo pueda ir ya estando en el cielo al infierno y decirle a alguien en el infierno: híjole, hermano, pues tú estás aquí y yo allá arriba, pero tú estás aquí porque tú no tuviste fe y yo sí tuve fe. Entonces, ¿para quién es la gloria? ¿Para mí? ¿Porque yo tuve fe? La fe es don de Dios, hermano. Y si la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, no es nada más por oír la palabra de Dios. Porque hay mucha gente cada domingo oyendo la palabra de Dios, pero sin fe en su corazón. Porque los demonios también creen en Dios, pero tiemblan. Entonces la fe no nada más es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene y la produce Dios en la vida de una persona al oír su palabra. Pero si Dios no viene a producir esta fe, no hay manera, hermano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y quién revela es la fe? Dios. Y por medio de esa fe, ¿qué es revelado? La justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios es revelada, ¿qué es lo que pasa? Ves tu vida de pecado. Y cuando ves tu vida de pecado, vemos el siguiente punto. Antes es necesario volver a reafirmar que esta revelación de la justicia de Dios, que es por fe, está oculta del hombre natural. Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque para él son locura.
A nada más recuerda cómo era tu vida antes de Cristo. Alguien te podía predicar el Evangelio y tú decías, ¿qué tontería es eso? ¿Qué cuento de hadas me estás diciendo? ¿Qué tontería? ¿Qué clase de locura, de ridiculez me estás contando tú? Porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales, no las puede comprender. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, a lo mejor lo que yo le estoy hablando es una tontería, es una locura y ni siquiera lo comprende y ni jamás va a alcanzar a comprender lo que es la doctrina de la justificación, pero era necesario, las Escrituras dicen, porque el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales, porque para él son locura. ¿Y cómo entonces uno le hace para poder entender las cosas espirituales? Ya lo vimos, viene Dios a producir fe. Y cuando Dios viene a producir fe, viene a traer salvación. Y cuando Dios viene a traer salvación, las cosas espirituales son reveladas delante de tus ojos, reveladas a tu mente. Pero es por Dios, es Dios el que produce la fe. No despiertas tú cada mañana y dices, hoy quiero tener fe en Cristo. No es por ti, no es por tu fe. Tu fe no sirve, porque la fe la produce Dios, porque al final la salvación es de Jehová. Y si tú decides fe cuando tú quieres, entonces la salvación es de Jehová, sino tuya. Y así no funcionan las cosas, porque Dios no comparte la salvación con nadie. La fe es dada por el Espíritu Santo. Recuerda, hermano, aquel dulce día en el que Dios vino a traer salvación a tu vida. Yo no sé si estabas solo, si estás acompañado, pero al menos yo en ese momento me sentí el hombre más miserable y asqueroso que había en la tierra. Y esa fe no salió de mí. Era el Espíritu Santo en ese momento revelando esa fe, revelando la justicia de Dios, trayendo salvación. ¿Y a poco pudiste resistir eso? Esa es la labor del Espíritu Santo. Convencer a un hombre de pecado, justicia y juicio. Entonces, si no existiera esta revelación de Dios, de esta fe, nada de esto sería posible. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y cuarto punto, y para fe. Si el primer punto es que la justicia de Dios es revelada por fe, en un sentido de que Dios te muestra tu miseria, tu pecaminosidad, tu abominable pecado, tu inmundicia, y eso viene a que tú puedas ver la justicia de Dios, puedas ver el pecado de tu vida, puedas ver la justicia que Dios tiene, y es revelada la justicia de Dios por fe. ¿Cuál es el objetivo de que la justicia de Dios sea revelada por fe? Porque la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe y con el objetivo de para fe. Fe es un punto de partida, pero también es la meta, la fe. La fe es el punto de partida y la fe también es la meta. Es una fe progresiva. Cuando nos dice por fe y para fe, nos habla de una fe progresiva. Primero se revela la justicia de Dios por la fe para tener convicción de pecado, pero con el objetivo de producir fe para salvación. O sea, cuando Dios viene a traer condenación a tu vida y a quitarte todas tus armas y a mostrarte lo pecador que eres, lo miserable que eres y a traer convicción de pecado, no lo hace Dios con el objetivo de que, órale, pues ya estás con todo condenado y nos vemos. No, esa condenación, esa revelación de la justicia de Dios tiene como objetivo producir fe para salvación. Es la fe la que te revela la justicia de Dios. Y es esa misma fe la que trae salvación a tu vida por medio de Dios también. Es la fe la que te revela la justicia de Dios y es esa misma fe la que trae salvación a nuestras vidas. Somos salvos por fe y por gracia, ¿lo recuerdas? No es la fe a las obras. No es necesario volver a recalcar esto porque no es algo que, a pesar de que lo repetimos constantemente, no es algo que quede muy claro.
Porque todo el mundo tiene esa creencia. Los católicos tienen esa creencia, sus indulgencias, sus rezos, sus rosarios, sus diezmos, sus acciones, sus ceremonias, sus rituales. Y tú, cualquier hombre, le preguntas: oye, ¿crees que tal persona va a ir al cielo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque es buena persona. No existen las buenas personas. No existe aquel que en el fondo de su corazón haya bondad. No existe. Eso es un cuento de hadas, es una fantasía, es una mentira diabólica que hay en el mundo. No es por las obras, no es por la fe. Las obras, como si la fe nos pusiera en un estado de justificado y luego las obras nos lleven hasta el cielo, ¿no, hermano? No funciona así. No funciona así la doctrina de la justificación. La justicia ofrecida por el Evangelio la recibimos por la fe. ¿Y quién produce la fe? La fe la produce Dios. Para fe, nos dice que el Evangelio es por fe y para fe. Esa palabra, para fe, nos muestra que la fe avanza. Suena chistoso, pero es de fe en fe, así como Pablo dice igual en Corintios 3, de gloria en gloria, igual es lo mismo, de fe en fe. Es una fe creciente, es una fe continua, es una fe que preserva al cristiano. Es una fe creciente, es una fe que continúa, es una fe que preserva la vida del cristiano, es una fe que te lleva hasta el final, es una fe que se basa en Cristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y cuando decimos autor, estamos hablando de quién hizo la fe, autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:2. Y cuando tenemos en Romanos 2:13 que nos dice: no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de ella. Porque la fe es una fe que va creciendo, una fe que continúa. Porque después de que eres salvo por la fe y no por las obras, esa fe produce obras. Porque la fe sin obras es muerta, y si la fe está muerta, sin fe es imposible agradar a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Es una fe que crece. Porque no son los justificados delante de Dios los oidores de la ley, sino los hacedores de ella. Cada vez vamos viendo más el rostro de Cristo por medio de la fe. Haz de cuenta que esa fe creciente es como que cuando tú estás condenado, estás tan turbado por tu pecado, estás viendo tanta tu miseria, que tú apenas puedes ver el rostro de Cristo, que tú te sientes tan miserable que apenas si puedes alzar los ojos y verlo, y lo ves a lo lejos y te ves tan miserable. Y cada vez esa fe va creciendo y va trayendo confianza a tu relación con Dios, y cada día nos acercamos más y más de gloria en gloria, hasta que por esa fe le veremos cara a cara, le veremos frente a frente. Y esto es algo hermoso, porque la Trinidad va de por medio en esto, hermano. Porque es Dios el que manda a su Hijo a morir a este mundo, y es la justicia de Cristo la que es imputada en el creyente, y esa justicia es revelada al creyente por el Espíritu Santo. Y eso es algo que nos deja sin palabras, la manera en la cual Dios obra. Vamos al siguiente punto. Ya perdí la cuenta de cuántos llevamos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quinto punto, como está escrito. Oh, qué frase tan más importante, hermanos. Porque lo que hace aquí Pablo es citar Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá, escrito en Habacuc 2:4 y en Gálatas 3:11. Mas el justo por la fe vivirá. Este texto lo vemos muy frecuente en las Escrituras, y el original, o la primera vez que fue escrito de una manera tal cual lo estamos citando, fue en Habacuc 2:4. Y cuando hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, en una cuestión de que se citan las mismas palabras, a eso le llamamos, hermanos, intertextualidad. Y cuando hablamos de que hay intertextualidad, es como cuando José y María se fueron a Egipto, y dice: porque como dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y dónde está eso? En Oseas. Entonces la Biblia, el Nuevo Testamento, está citando al Antiguo Testamento.
Y eso lo llamamos intertextualidad. Y cuando hay intertextualidad, es una interpretación infalible de las Sagradas Escrituras. Cuando un autor en el Nuevo Testamento está citando algo de otro autor en el Antiguo Testamento y lo está interpretando, esa es una interpretación infalible. No se puede cuestionar, no se puede debatir, no se puede de alguna manera tratar de interpretar de otra manera. No, es una interpretación infalible. Entonces, aquí, ¿qué nos enseña esto? Porque Pablo está haciendo intertextualidad. Pablo está citando a Habacuc. Vemos a Habacuc en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículo 17, y es una interpretación infalible de las Escrituras, mas el justo por la fe vivirá. No sé qué pienses que signifique, no sé qué concepto tengas de estas palabras, no sé qué se te venga a la mente cuando lees Habacuc 2:4, pero no podemos interpretarlo como nosotros pensamos o queremos o se nos antojó, le dimos más o menos sentido, porque aquí hay una interpretación muy clara que se le está dando a este pasaje. Cuando Pablo dice, como está escrito, está diciéndole a los romanos, ojo, esto que les voy a decir no se trata de una doctrina nueva. No les estoy viniendo con un nuevo cuento del Evangelio. Estoy mostrándoles que no se trata de una nueva doctrina, sino que les estoy hablando aquello que ya fue predicado siglos y siglos atrás. Como cuando el Señor Jesucristo cita las palabras del Antiguo Testamento para que el profeta, para que se cumpla lo dicho del profeta, para que se cumpla como dicen las Escrituras, para que fuera hecho como dice el libro, y siempre vemos eso frecuente en el Nuevo Testamento. No se trata de verlo de una manera como yo quiero, no. Lo que Pablo está diciendo, hermano, en Roma, no te voy a decir algo nuevo, te voy a reafirmar lo que ya fue escrito en la palabra de Dios, como está escrito. Y lo que hace Pablo es citar la fuente más poderosa de la época, el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Si hoy te pregunta alguien que no conoce de la palabra de Dios, oye, en el Nuevo Testamento yo sé que Jesucristo nació, Él vino al mundo, Él murió por los pecadores y la gente era salva. ¿Cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? ¿Qué le respondes? ¿Cómo era salva la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo funcionaba el sistema de salvación si no existía Cristo? Si no existía el Mesías. Puedes decirles, pues es que mataban animales para ser salvos. No, si no funcionaba la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Cómo funcionaba el sistema de salvación para los antiguos? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Más adelante lo vamos a ver aquí en Romanos igual. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué somos salvos según el Nuevo Testamento? Por fe y por gracia. Es igual en el Antiguo Testamento. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Era tener esa fe en que Dios existía y en que Él había prometido que algún día vendría el Salvador. ¿Cómo encontramos a Zacarías, hermanos? ¿Cómo encontramos a esa mujer Ana y a ese hombre Simeón en el templo cuando Jesucristo nació, anhelando la promesa? Dice que cada día ellos anhelaban ver por sus ojos la promesa del nacimiento del Mesías. Y esa fe en el nacimiento de Jesús y esa obediencia, porque ya sabemos que la fe va totalmente ligada a la obediencia, porque no puedes decir creo en Dios y vivir como se te da la gana, no, la fe va de la mano con la obediencia. Esa fe que tenía Simeón, esa fe que tenía Ana, era el mecanismo de salvación del Antiguo Testamento, que ellos anhelaban, que ellos sabían que algún día serían restaurados, que algún día vendría el Mesías, que algún día vendría el Salvador, y esa fe los llevaba a obedecer la ley de Dios, y esa fe los llevaba a adorar a Dios. Moisés tenía fe, Abraham tenía fe, y vemos como muchos hombres del Antiguo Testamento son citados en Hebreos 11. ¿Y de qué nos habla Hebreos 11? De la fe, por la fe. Por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, se hicieron fuertes en batalla. Por la fe, Enoc, desde el Génesis, fue por la fe, hermano. Y Habacuc entendía eso, más el justo por la fe vivirá. Y los antiguos eran salvos teniendo fe.
en que algún día el Mesías vendría. Y esa fe los llevaba a ¿qué? Obedecer la ley de Dios. Porque Dios le habló a Abraham, y Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Pero no se quedó en Ur. Agarró sus cosas y se fue. Porque le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando hablamos de esto, hermanos, hablamos de un tema muy hermoso y muy profundo, que es teología pactual, teología de los pactos, que nos muestra cómo Dios se revelaba en el Antiguo Testamento a su pueblo, cómo operaba Dios en la manera del Antiguo Testamento. Y recordamos nuevamente lo que hace rato les dije de Adán y Cristo, que Adán era un tipo de Cristo. También encontramos lo mismo como David. David era un tipo de Cristo, porque David vino a traer en ese momento un renacer a Israel, pero el antitipo es Cristo, porque David fue imperfecto, porque David fue pecador, porque David fue un hombre, y vemos el cumplimiento perfecto en Cristo. Los animales, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran un tipo de Cristo. Era una sangre imperfecta, era una sangre que no limpiaba en la totalidad del pecado, era un animal que servía como un sustituto de lo que algún día iba a pasar. ¿Hoy en día tenemos que matar animales? No, porque la sangre de Cristo fue más que suficiente y perfecta. ¿Y qué nos dice Hebreos? Todo lo que sucedió era una sombra de lo que había de venir. Y Cristo viene y dice: esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y es hermoso ver a lo largo de la Biblia, hermanos, no me quiero desviar mucho con eso, pero es hermoso ver a lo largo de la Biblia la historia de redención de Dios para con el hombre. Así que, hermano, la justicia evangélica va de fe en fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia evangélica en el Evangelio va de fe en fe, de la fe del Antiguo Testamento en un Cristo que ya vino. La fe en el Antiguo Testamento en un Cristo que iba a venir, y ahora la fe en el Nuevo Testamento de un Cristo que ya vino a esta tierra. Mas el justo por la fe vivirá. Y esta es la importancia de poder resaltar esa parte de cómo está escrito. Y vamos a ver, ya para terminar, los últimos 3 puntos. ¿Qué significa? Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo es el primer punto. Por la fe es el siguiente, y vivirá es el octavo y último punto. 6º punto entonces de la enseñanza: más el justo. Un hombre justo no es todo aquel que piensa acerca de sí mismo que es justo, no es aquel que es pensado por otros como alguien justo. Diciendo en otras palabras, un hombre justo no es aquel que dice yo soy justo, o aquel que dice él es justo. No, ese no es un hombre justo. Un hombre justo no es aquel que piensa que es justo en sí mismo, o que los demás piensan eso acerca de él. No son ninguno justo por su obediencia a la ley, por su obediencia a la palabra de Dios, por la obediencia o la realización de obras, pero él es uno que es hecho justo por la justicia de Cristo imputada en él. O sea, somos justos no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo dada a nosotros, que antes se dice que es revelada en el Evangelio esa justicia. Ya lo vimos, hermanos. Ese es el primer punto, más el justo. 7º punto: por la fe. Otra vez, hermanos, por la fe, por la fe. La manera en que vive el justo es por la fe, es por medio de la fe, es por vía de la fe, y la fe, ya dijimos, la produce Dios. Más el justo por la fe. La manera en la cual el justo vive es por la fe. ¿De dónde proviene la fe? La fe proviene de Dios. La fe es don de Dios. Filipenses 3:9. Dice Pablo, y nos habla Pablo acerca de la justicia que muchos judíos tenían, y dice desde versículos atrás: no, hermanos,
Yo soy hebreo de hebreos, de linaje de Benjamín, circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, en cuanto a ser un perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, y todas las cosas las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, a fin de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ha sido justo por la fe. No ser hallado teniendo mi propia justicia, sino la que es conforme a la justicia que es de Dios, por la fe. Hace justo, por la fe vivirá. Último punto. Hace justo, por la fe vivirá. Y no nos está hablando de una vida física, no nos está hablando de tener salud, no nos está hablando de respirar, nos está hablando de una vida eterna, de una vida espiritual, una vida de justificación, confianza y dependencia de Cristo. Una vida en la cual la base de tu día a día es que has sido justificado por Dios. Una vida en la cual la base de tu día a día es la confianza en Cristo. Una vida en la cual tu día a día se fundamenta en la dependencia de Cristo. Porque dices, en mí no hay nada bueno. En mí no hay cosa sana, herida y hinchazón hay en mí, podrida llaga, desde la cabeza hasta los pies. Y hermoso es eso, hermano. Te ves al espejo y ves tu vida y dices, en mí no hay nada que valga la pena rescatar o salvar, pero no es por mí, sino por Cristo. El justo por la fe vivirá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios mismo es el que los justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Qué gloriosa verdad, hermano. Porque el justo por la fe vivirá. Y como dice Hebreos 10:38, y si retrocediere, no agradará a mi alma, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para la preservación del alma. El justo por la fe vivirá, el justo por la fe llegará a la meta, el justo por la fe llegará al cielo, pero no por nuestra fe, sino por la fe de Dios puesta en nosotros, por medio de la justicia de Cristo, porque solamente para Dios es la gloria. El justo por la fe vivirá. Cada vez vamos viendo más y más el rostro de Cristo, hermanos, hasta que lleguemos al final. Y cuando lleguemos al final, te darás cuenta que no habrá sido nada por lo que tú hayas dicho, sino por los méritos de Cristo, sino por los méritos del Señor. La fe que nos justifica, hermano, es nada menos que tomar a Cristo como nuestro Salvador. La fe que nos es imputada y nos justifica, después nos lleva a la virtud y a permanecer en esta vida cristiana teniendo cada vez más fe y más fe, por fe y para fe. Hay fe que nos justifica, hermanos, y nos trae salvación. Solo por la fe hay fe que nos justifica. Vivir por la fe, y es una fe que nos sostiene hasta el final. Y así hay también una justicia de fe y para fe. La fe es todo, tanto el comienzo
en el progreso de una vida cristiana como el fin también de ella. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Eres justo delante de los ojos de Dios? Sí. Por Cristo nada más. Porque Él puso su justicia en tu vida. Si somos justos delante de Dios, por la justicia de Cristo. Oremos. Padre, tu palabra dice, Señor, que no hay justo ni aun uno, Padre, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron a una, Señor, que todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, Señor, ni aun uno, Padre, no hay temor de Dios delante de sus ojos, dice tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que ya por las obras de la ley no podemos ser justificados, Señor. Ningún ser humano puede ser justificado por sus obras delante de ti, Señor, porque por medio de la ley es que conocemos nosotros el pecado, Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios el Padre puso como propiciación. Dios el Padre puso como propiciación a su Hijo por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras. Oh Padre, gracias porque, Señor, todos hemos pecado y por justo derecho estamos destituidos de tu gloria, pero somos justificados gratuitamente, Señor, por medio de tu gracia. Padre, gracias, porque no había nada en nosotros digno de ser salvado, rescatado, Padre. Porque delante de ti no somos justos, somos pecadores, Padre, pero por la muerte de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, hoy podemos ser justos delante de ti, Señor. Gracias porque tú tomaste nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestra inmundicia, Padre, y nos diste ropas nuevas, Señor. Gracias, Padre, porque fuimos justificados gratuitamente, Señor, porque tú pusiste a tu Hijo como propiciación, Padre. Oh Señor, qué sustituto tan más perfecto, Señor, porque el Hijo de Dios dio la vida por nosotros. El Hijo de Dios, Dios mismo, Jesucristo, dio la vida por unos viles y asquerosos pecadores. Gracias, Señor. Alabado seas, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, cada día nos revela más acerca de ti, Señor. Y queremos seguir creciendo en tu palabra, Padre. Bendito y glorificado sea, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. Pues mis hermanos,
por su sacrificio, por su justificación en nuestras vidas. Porque hoy nosotros podemos decir que somos injustos delante de Dios, pero hechos justos por medio de Cristo. Justificados, pues, por su sangre, tenemos paz para con Dios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Los vemos primero, Dios, dentro de 8 días para seguir avanzando en temas que cada vez vienen más y más profundos a lo largo de Romanos capítulo 1. Los esperamos dentro de 8 días a las 11 en punto de la mañana. Saludos y bendiciones a nuestros hermanos que están también a través del internet y a cualquiera de ustedes que está aquí con nosotros, hermanos. De verdad agradecemos a Dios por su palabra, esperando que haya sido de bendición y para la gloria del nombre del Señor. Y estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. Que tengan todos un muy feliz día del Señor.